¿no? Y de actualidad, en general, hay poca gente que viene interesada por el derecho administrativo, pero me parece que con este tema de la ley de bases, de hecho esta jornada me la pidieron del Instituto de Derecho Laboral. Tenemos que estar todos metidos en esta temática y sobre todo atendiendo, bueno, todo lo que está pasando, los legislativos que tenemos todos los días, que obviamente ya perjudican, pero afectan, con una palabra más suave, el ejercicio profesional porque, bueno, tenemos que estar sumamente actualizados y peleando el tema laboral, ¿no? Y bueno, el administrativo creo que también. Aprendiendo y capacitándonos para ver cuáles son los planteos que tenemos que hacer para detener nuestros clientes. Así que celebro la actividad, me parece que a quienes están por Zoom, las ganas de capacitarse me parece muy importante en este momento y de todo la solidaridad que estamos teniendo de todos los colegas, ayudándonos, informándonos de todo lo que está pasando, intercambiando los artículos y planteo de inconstitucionalidad y fallos y un montón de cuestiones que nos toca de vuelta atender porque bueno, mucho cambio lo que hay, pero bueno, el colegio está para eso, así que gracias por brindar esta herramienta y esta capacitación para quienes están matriculados en este colegio y seguro alguno que estará también sumado al esquema virtualmente, así que gracias. No tengo ni un papelito para presentar al doctor, Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, va a hablar el doctor Carlos Wilson Neymar, es abogado, docente de la UBA y secretario legal y técnico del municipio de Lanús. Y en segundo lugar, el doctor Patricio San Martino, profesor, abogado, magíster en Derecho Administrativo. Gracias por venir. debe tener un músculo larguísimo, pero extractado para. Bueno, si querés empezar a grabar, no sé si está grabando ya porque después me piden la grabación. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder estar acá, compartir con ustedes. Obviamente, la gratitud al colegio de recibirnos, a Sabrina, Adriana, por estar, por organizar, por hacerse cargo del montaje de la apuesta para que todo pueda ocurrir. Yo quisiera comenzar haciendo un comparativo que va a resultar en algún punto un poco escuchado para nuestros oídos, ¿no? Si uno analiza la gestión actual del gobierno nacional, ve algunos indicadores que son llamativos. El PBI cayó trimestralmente 5.1, el primer trimestre del año, sin datos actualizados. La desocupación subió un 2%. La pobreza, según la medición que se tome, está en el 55% o 74.4%. La indigencia subió al 18%, a los niveles históricos más elevados. La producción industrial cayó 16.1 en 2024, las ventas minoristas cayeron 21.9 interanual. Ahora se da la mayor desigualdad en 16 años, las jubilaciones son de miseria. Y si uno ve a los economistas en el plano académico y en el plano público, los economistas son muy críticos de la gestión de gobierno y abiertamente señalan que si todo sale bien, en 2026 puede comenzar un leve repunte en un contexto sin inflación, ¿no? Lo que uno escucha en materia económica es es un escenario desolador, ¿sí? Ahora bien, yo quiero hacer este contrapunto de lo que es la ciencia económica
con la ciencia jurídica. Porque si saltamos a nuestra ciencia, al derecho, no hay un elenco de voces críticas que hagan una referencia al estado actual, al estado de situación actual del panorama legal. Parecería que la gran masa de juristas se está montando sobre una ola. ¿Será que acompañan? ¿Será que no saben qué traen las reformas? Muchos de los juristas que hoy por hoy se encuentran hablando, experimentaron en su gran mayoría el 2001, se autoexcluyen de la discusión de fondo, hay una ausencia de empatía con los efectos nocivos que puede traer la ley, parecería que hay una ignorancia complaciente sobre la ley de bases en materia de derecho administrativo, ¿no? Y podría enumerar ahora en un elenco irrefrenable de, de detalles, 49 inconvenientes en la modificación. Pero entre tantas cosas, en ese número tan grande de problemas que tiene la reforma, se perdería el foco, ¿no? Y por eso el sentido de esta charla, ¿no? De ir a cuál es la cuestión importante, cuál es el problema de la modificación en materia de derecho administrativo de la ley de bases. Y para mí, lo importante detrás de la modificación en la ley de bases es el circuito de capitales subyacente. ¿Sí? Porque de acuerdo a dónde se direcciona el capital, vamos a ver qué tanto se tutelan los derechos fundamentales. O si eso se dirige a un sector, o si eso se dirige a otro sector, a un sector interesado. Para mí, eso es lo fundamental. Siempre, sobre todo, a los fines de ver de qué lado de la frontera estamos ubicados nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿A dónde se dirige? Si estamos a dónde se dirige el capital o si no. ¿Qué lugar nos toca a nosotros, ¿no? Ahora bien, cuando uno lee la ley, la analiza al, al detalle, algo intuye. Pudiera extraer cinco cuestiones, ¿no? Subyacentes. Y vemos en primer término que hay un parámetro, una idea de desregulación, ¿no? Donde a veces aparece la desregulación como un eufemismo del informalismo en el peor de los sentidos, ¿no? O una desregulación como una fórmula de impunidad. Como una fórmula de impunidad, obviamente, con un parámetro que legalice esa manera de abusar de una posición, ¿sí?, contra individuos, contra estados provinciales o contra estados locales, ¿sí?, una impunidad para desproteger al usuario y al consumidor, o una impunidad para transferir la riqueza a donde se pretenda. ¿Sí? Primero, regulación. Segundo, hay un falso equilibrio automático, el equilibrio entre la oferta y la demanda, la mano invisible del mercado, ¿sí? Hay algo más que el mercado, y es más valioso, que son los derechos fundamentales. Está al margen de los intercambios de las mercaderías y el valor del dinero, ¿sí? Los derechos fundamentales, donde entran en ese eje abscisas y ordenadas los derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué son importantes los derechos fundamentales? Porque detrás de la consideración sobre derechos fundamentales vamos a tener un impacto sobre la actividad subvencional del Estado, sobre los servicios públicos accesibles y de calidad, sobre todo entre paréntesis, digamos, tarifas, y condiciones dignas y equitativas de labor que
porque justamente en materia de derecho administrativo se han trastocado cuestiones de empleo público. En tercer punto, se habla de libertad y propiedad, como endiosando dos derechos que han sido tratados en la literatura con grandes fórmulas, con grandes inconvenientes, ha sido tratado en la literatura con grandes negritas, ¿no? La libertad y la propiedad. Y si uno analiza el origen de la introducción en la literatura moderna de la libertad, uno ve que Montesquieu en el Espíritu de las Leyes habla de la libertad política de quien ostentaba un título nobiliario, para que los nobles pudieran actuar de la manera en que pudieran actuar. No era la libertad en sentido amplio como la conocemos ahora, ¿no? La libertad de deambular, la libertad de no ser detenido arbitrariamente, las libertades subyacentes en un debido proceso, ¿sí? Era otra libertad. O la propiedad, por Locke, era aportar lo propio al Estado y por eso se debe respetar de manera que se incremente la dimensión y el producto de ese mismo Estado. ¿Sí? Dos fórmulas bastante diferentes a cómo los tenemos ahora. ¿Y por qué digo que es una falacia la libertad y la propiedad como tales? En sentido absoluto y no mirado con un sentido humano. Porque para los desposeídos son derechos menores. Si no tenés trabajo, no tenés forma de desplazarte de tu casa, no tenés cómo pagarte un boleto de colectivo, ¿de qué nivel de libertad estás hablando si estás encerrado en tu casa? Estás limitado en tu accionar. No tenés manera de realizar nada. Y la propiedad, ¿no? ¿Qué tan grande es tu derecho de propiedad si sos un desposeído? Es un derecho interesante para el que mucho tiene, ¿sí? Para el que tiene grandes extensiones de tierra, para el que ostenta grandes riquezas. Pero el desposeído, su derecho de propiedad es menor. Sos dueño de una pequeña cosa. Entonces tu protección es relativamente menor y para quien tiene, incrementalmente mucho mayor. Por eso hay que tener cuidado de que no se vuelvan estos dos derechos, que si bien son obviamente constitucionales y respetables, tienen que tener una mirada humana y no tienen que tener una mirada absoluta y totalitaria, porque de esta manera es la manera en que se pueden avasallar justamente los derechos fundamentales. En cuarto término, en lo que habla a la ley bases, el deber deriva de la doxa. ¿Sí? Alguien opina algo y sin grandes prolegómenos se transforma en el deber. Por ejemplo, los principios generales. Se ha introducido en el sistema normativo de la ley de bases un elenco de principios que en sí nada dicen. Han sido enunciaciones. Y detrás de los principios, ¿qué hay? ¿Quién señala qué es la confianza legítima, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de eso? Ahora bien, lo importante y sobre todo es excluir a los destinatarios al momento de la construcción de la doxa. Y eso es importante. Que nadie opine antes de que se escriba la ley, que fue lo que pasó. No fue lo que pasó con el Código Civil, no fue lo que pasó con la ley de medidas cautelares, no fue lo que pasó con la ley de responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ahora, ese deber se va a crear sin identificar previamente cuál es la moralidad perseguida. ¿Cuál es la moralidad que se persigue detrás de la introducción de los principios? Por ejemplo, ¿o cuál es la moralidad perseguida detrás de la introducción de un parámetro determinado de caducidad?
¿sí? ¿Cuál es la verdadera matriz de la ley? ¿Cuál es el verdadero objeto científico detrás de estos institutos? Porque es verdad que ir en contra del Estado es ir en favor de quienes lo componemos, porque el Estado somos nosotros. ¿Quién va a ser el Estado si no somos nosotros? No está dicho, no lo dice la ley, por supuesto, pero intuyo que, por ejemplo, la caducidad es a favor del patrimonio de unos pocos contratistas estatales. Y consciente o inconscientemente, esto es un totalitarismo científico. Un totalitarismo científico de los autores de la ley de bases. ¿Sí? Es un todo caótico donde algunos consideran soluciones útiles a algunos institutos. Y en ese caso, algunos mejor informados, algunos mejor vinculados, extienden sus fronteras. El tema es donde estamos nosotros. Si no nos preguntaron, seguro es que están avanzando sobre nuestro espacio. ¿Sí? En quinto término, las falsas discusiones jurídicas. ¿Sí? Se discute y se admiten solo cierto tipo de discusiones. Por ejemplo, difícilmente se ponga en discusión un principio general, porque justamente los principios son indiscutibles, porque por una razón lógica son primeras fórmulas para enraizar el pensamiento. Pero ahora la realidad es que hay un método válido para producir ciencia bajo parámetros objetivos de producción válida. Y no hacerlo va a significar refrendar posturas unívocas del sector dominante. Hay que elegir qué clase de carrera profesional vamos a asumir. Porque hay profesionales que no lucran con el interés público. Los que tenemos convicciones e ideas, no estamos en el negocio del derecho administrativo, estamos en la transformación del Estado. Muchas gracias. Así como se entiende. Ahí está. Además, saludar a las y los colegas que están. Además, quiero saludar a las y los colegas que nos están siguiendo esta charla por YouTube. Les decía, me siento muy feliz de poder estar compartiendo esta charla. La ley Bases es una ley que ha modificado lo que sería para todos algo así como el Código Civil para los administrativistas. El impacto que tiene sobre lo que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que es parte de lo que estamos hablando hoy, es un impacto tan importante como el que tuvo la modificación del Código Civil. Modifica prácticamente la relación que va a tener internamente el Estado y la relación del Estado y de la administración básicamente con los particulares. En lo que concierne al impacto de la ley Bases sobre el procedimiento, sobre la ley de procedimientos administrativos, hay diferentes aspectos. La ley de procedimientos administrativos, en alguna medida, toca varios aspectos. Uno de ellos es el que concierne al proceso administrativo. Otros son los principios generales que fluyen para ese procedimiento administrativo, que es el cauce formal de la función administrativa.
procedimiento administrativo es el cauce formal, pues cómo se desarrolla la sucesión de actos que se desarrollan hasta llegar a una decisión final. El procedimiento administrativo prepara el acto administrativo, que puede ser general o particular. A mí, lo que me parece que vamos a tratar ahora, lo que me interesaría conversar, no es tanto el tema de los principios, no es tanto el tema de las modificaciones en materia de control judicial, que son importantes, importantísimas, sino me interesa, Carlos, ¿de acuerdo?, de poder desarrollar algunas cuestiones relativas a las modificaciones, transformaciones de lo que es el acto administrativo. Todos somos abogados acá y sabemos la importancia que tiene el acto administrativo. Cuidado, en derecho civil, el acto jurídico era básico para poder desarrollar toda la carrera, entender lo que era el acto jurídico. Bueno, el acto administrativo o acto jurídico administrativo tiene una relevancia que quizás les diría hasta puede ser un poco mayor a la del acto jurídico. ¿Por qué? Porque rápidamente dicho esto, ¿no? Cuando la administración emite un acto administrativo, ese acto administrativo modifica inmediatamente la situación del particular, sin que pase por el juez. Esto ya de por sí hace que sea algo realmente para prestar la atención. Seamos o no seamos abogados, nos gusta o no nos gusta el derecho administrativo. Tengo un acto administrativo, es inmediatamente obligatorio para el particular. Este acto administrativo, que en parte es como una finalización de un procedimiento previo, ese acto administrativo ha sufrido algunas modificaciones de enorme relevancia. No menos. Yo quisiera inicialmente referirme a 3 o 4 aspectos que son vinculados con el sistema anterior, para ponernos un poco en tema, ¿no?, con respecto a esto. El acto administrativo significaría en alguna medida que es una declaración que es producida por órganos que desarrollan función administrativa. El Poder Legislativo no hace función administrativa, el Poder Judicial no realiza función administrativa, en principio. Pero hay ciertos actos del Poder Legislativo y del Poder Judicial que sí realizan función administrativa. Por ejemplo, cuando se contrata a un empleado, cuando se sanciona a un secretario letrado del tribunal, o cuando se compran armarios para poder guardar las carpetas, o cuando se compran computadoras. En este caso tenemos función administrativa de cada uno de estos poderes. Ahora, el mayor desarrollo de la función administrativa lo realiza la administración, sus entes descentralizados, y la ley va a introducir algo novedoso, que es el reconocimiento, además de la función administrativa del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que además de sus propias funciones, que vienen a ser como la infraestructura de su propia función, va a reconocer que también algunas personas privadas van a desarrollar función administrativa. Y resolvemos, Carlos, un problema que siempre planteábamos en las clases. Porque cuando uno tiene un autito que tiene algunos años, tiene que llevar todos los años el autito, el anterior que tenía, y ahora el nuevo también, como lo chocaron, el anterior, pobrecito. El nuevo, pero que también sigue teniendo sus años, lo tengo que llevar a la BTV. Y si yo no tengo la aprobación de ese taller, que es un particular, que no es la administración, sino que la administración le delegó función administrativa, si yo no tengo la aprobación no puedo circular. Con lo cual, ahí ya empezamos a ver que algo que parecía tan distante, el acto administrativo que venimos a hablar hoy, está mucho más cerca de cualquiera de nosotros, seamos o no abogados. Vamos con el autito y si no obtenemos la BTV no podemos circular. Y quien lo decide, si nosotros tenemos o no aprobamos esa revisión en materia de seguridad, es un particular, es un taller, al cual se le delegó parte de la función administrativa. Esto está incorporado ahora en la ley. Está incorporado la posibilidad de que personas jurídicas desarrollen función administrativa. Con lo cual, si desarrollan la función administrativa, van a estar sometidos al régimen jurídico de la función administrativa, que es lo que vamos a hablar ahora, que es la ley de procedimientos administrativos. El acto administrativo es muy sencillo, tiene varios aspectos. Básicamente uno sabe que ese acto, como decíamos al comienzo, que es lo más importante, modifica de manera inmediata la situación del particular. La modifica de dos formas básicas. O genera una situación favorable, el nombramiento de una persona, o en un cargo público, o lo modifica de manera quizás desfavorable. Por ejemplo, la clausura del local por no tener tales o cuales condiciones. Lo hace de manera inmediata. Esta es la característica de ese acto administrativo, que modifica por sí mismo, de manera inmediata, la situación del particular, generando situaciones favorables o desfavorables. Clasificación para los que hacen derecho administrativo,
clasificación de las más importantes que tenemos. Dentro de la clasificación de los actos administrativos, actos favorables y desfavorables es la más importante. ¿Por qué? Porque el régimen jurídico de unos difiere de los otros. Ese acto administrativo del cual yo estoy hablando en este momento tiene como una serie de recaudos. Se vertebra en función de un elenco de requisitos esenciales. Así lo llama la ley. Requisitos esenciales del acto, que responden a distintas preguntas. Al quién, al por qué, al qué, al cómo y al para qué. Estas preguntas que yo acabo de señalar tienen nombres propios en el esquema de ordenación del acto, que se llaman competencia, causa, objeto, procedimientos, son anteriores a la ejecución del acto, motivación, que es el cómo concomitante con el acto, y finalidad. Estos son los elementos esenciales, a lo cual luego se va a agregar otro elemento que se va a denominar forma. En la ley nacional, estos elementos aparecen en el artículo 7º de la ley. La forma en el artículo. Otro aspecto, después vemos la cuestión de lo que dice la ley. Otro aspecto importante es saber que si ese acto administrativo cumple con todos estos requisitos esenciales, va a tener una consecuencia. Si ese acto administrativo cumple con todos estos requisitos que yo acabo de señalar, ese acto se denomina que es un acto regular. Es una calificación de enorme importancia. Acto administrativo regular, porque si ese acto regular que cumple condiciones esenciales de validez generó un derecho subjetivo, tiene una consecuencia de las más importantes que puede tener el acto administrativo. Genera lo que se denomina estabilidad. El acto administrativo regular que está notificado, comunicado al particular de acuerdo a los medios de notificación, y generó un derecho subjetivo, ese derecho subjetivo está amparado por la garantía de la estabilidad, garantía de enorme importancia. Antaño se denominaba a esto cosa juzgada administrativa. Vean ustedes la referencia. ¿Por qué era cosa juzgada administrativa? Y porque querían los autores, sobre todo los autores alemanes de fin del siglo pasado, un autor llamado Otto Mayer, que lo toma esta la vida no es de Otto Mayer, sino de un autor austríaco, dice, bueno, ¿cómo hacemos que se respete lo decidido en ese acto administrativo? Que no sea el principio que la administración, aun cuando haya dictado el acto, lo pueda revocar por sí misma, reconociendo que ese acto administrativo, que la situación jurídica activa creada por ese acto administrativo, está amparada por la garantía de la estabilidad. Cuando hablamos de garantía de estabilidad, recordemos que es uno de los puntos centrales. ¿Por qué digo esto? Y ahora para los administrativistas. Porque este aspecto, este carácter para algunos o cualidad del acto administrativo es el eslabón más débil de la teoría del acto administrativo. Por eso hay que tener mucha precaución hasta dónde se interfiere esa estabilidad del acto administrativo. Vamos a ver más adelante qué es lo que dice la ley sobre esta cuestión. Estabilidad del acto administrativo va a significar inalterabilidad del acto en función de la situación jurídica activa creada por ese acto. Ahora, vean ustedes que es una característica del acto administrativo regular. Y dijimos que acto administrativo regular es aquel que reúne todas las condiciones esenciales de validez. ¿Y cuáles son estas condiciones esenciales de validez? La respuesta que yo di hace un rato respecto de los elementos. Competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad, es decir, que cumple. Vamos viendo cómo vamos concatenando toda esta situación. Ahora, puede darse el caso que la administración emita actos administrativos que tengan algún defecto en alguna de estas piezas indispensables. Cualquiera. En el esquema anterior, que pervive en el actual, si el acto administrativo carece de alguna de estas piezas indispensables o se produce su equivalente funcional, que es el vicio grave, ese acto administrativo ya dejará de ser un acto administrativo regular para ser un acto administrativo irregular. Con lo cual la consecuencia es distinta, porque frente al acto administrativo irregular ya no va a ser todo lo que dije recién, sino que frente al acto administrativo irregular, la administración va a tener que ejercer lo que se denomina la potestad anulatoria, u otros dirán la potestad revocatoria por razones de ilegitimidad.
Entonces, el principio frente al acto irregular, cuando el acto es irregular, cuando carece de una pieza indispensable, cuando carece de un elemento esencial o cuando se presenta un vicio grave, frente al acto administrativo irregular, la administración tiene el deber, no la facultad, es un deber reglado de expulsar el acto del mundo jurídico, de removerlo del mundo jurídico. Por ejemplo, se clausura a una persona, a un local, porque carece de habilitación. Luego se verifica que efectivamente poseía la habilitación, razón por la cual aquí tenemos un vicio grave en el elemento causa. Esa clausura es un acto administrativo irregular. ¿Por qué? Porque carecía de causa, faltaba el código. Bien, este acto irregular, vamos a ver que en el esquema de ordenación anterior tenía una excepción, que es ahora un poco ya más complejo, la excepción que permitía que ese acto se mantuviese por lo menos en sede administrativa. ¿Cuál era la excepción? Que el acto estuviera firme, consentido, hubiera generado derechos subjetivos, que se estuvieran cumpliendo y que en particular no conociera el vicio. Si se daban estas 5 excepciones, ese acto administrativo, aún en consideración de la administración, aún siendo irregular, ese acto administrativo se mantenía, en principio, con sus características, pero tenía, en alguna medida, una excepcional estabilidad. Se lo considera un acto irregular, pero también estable. ¿Por qué? Porque el legislador de entonces quiso, en alguna medida, garantizar, asegurar por lo menos esos derechos subjetivos y esperar que sea el juez, no la administración, el juez quien discierna si verdaderamente el acto es irregular. ¿Qué se quiso proteger con esto? Y se quiso proteger justamente la situación jurídica activa de ese acto que la administración calificó de irregular. Esos actos administrativos, de la medida que exista un acto administrativo, va a reconocer 2 características fundamentales, por lo menos en la ley nacional, también en la ley de la provincia de Buenos Aires, aunque en otras leyes son un poquito más. En la ley nacional, las características del acto es que tiene presunción de legitimidad. Esto todos sabemos lo que es la presunción de legitimidad. Es la consideración de que el acto se lo supone dictado con arreglo a las normas que condicionan su emisión. Se considera que el acto fue dictado por la autoridad competente, que está dotado de causa, que el objeto es lícito o conforme a derecho, que se siguieron los procedimientos debidos previos, que está suficientemente fundado y que el acto cumple con los fines queridos por la norma que le otorga competencia al órgano emisor. Esto significa que el acto se presume legítimo. Se supone que el acto ha sido dictado con arreglo a las normas que lo condicionan. En virtud de esa suposición, ese acto es inmediatamente ejecutivo, inmediatamente obligatorio. Es decir, una vez que se emite, se lo supone legítimo y ese acto vincula inmediatamente a la obediencia. Y la segunda característica que va a tener el acto en la ley nacional es la denominada fuerza ejecutoria. Frente a la resistencia del particular, la ley, de manera abstracta y general, faculta a la administración a materializar por sí misma ese acto administrativo. Son parte de lo que nosotros estudiamos como las prerrogativas de la administración, las prerrogativas de los órganos que desarrollan función administrativa. Si yo me trasladara de aquí a hermosísimas provincias como la provincia de Mendoza, la provincia de Salta o la provincia del Neuquén, bueno, diría que a estas características del acto le vamos a sumar la ejecutividad, que es la obligatoriedad inmediata, la impugnabilidad de esos actos administrativos y también estas leyes van a reconocer como un carácter, cualidad o propiedad de los actos, lo que yo señalé hace un momento, que es la estabilidad. Estas características y todo esto que yo estoy diciendo muy resumidamente y muy sintética y de manera general, todo esto en alguna medida se completa con el régimen de la revisión de los actos, para que ese acto administrativo sea susceptible de ser revisado en sede judicial. Ese acto administrativo esencialmente debe haber recorrido, ser impugnado, debe agotar la vía administrativa previa, y la demanda, la pretensión procesal administrativa se debe introducir, se debe postular dentro de un plazo determinado que se denomina plazo de caducidad. Son las 2 condiciones básicas para poder solicitar a un tribunal que revise la legitimidad del acto administrativo. Un tema de censura con control judicial, título 4. Hasta acá más o menos
Más o menos. Más o menos estamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo impactó la ley en todo este esquema de ordenación? Yo no voy a hacer ahora un estudio profundo, no tenemos tiempo y tampoco es el lugar para hacer un estudio profundo, pero sí tengo que señalarles que hay algunas cuestiones que impactaron o se proyectaron sobre cada una de las parcelas, que vertebran el acto administrativo. ¿Cuáles son esas parcelas? La noción, los elementos, el régimen de la invalidez, lo que se denominan los caracteres del acto y, por cierto, todo el esquema de la extinción del acto. Cada una de estas parcelas ha sido atravesada por la ley 27742. Por ejemplo, una de las cuestiones que fue con la cual comenzamos, bueno, la ley, en definitiva, amplió lo que sería la raíz del acto administrativo. ¿Cuál es la raíz del acto administrativo? La función administrativa. Ya no va a haber función administrativa exclusivamente en la administración, sino que la ley reconoce, y no solamente la jurisprudencia, que hay función administrativa en parte de la actividad que desarrolla el Poder Judicial, parte de la actividad que desarrolla el Ministerio Público Fiscal, parte de la actividad que desarrolla el Poder Legislativo. Va a reconocer también que la ley se va a aplicar ya de manera supletoria a entes públicos no estatales e incluso a personas privadas. Esto ya sigue de alguna manera la tendencia de la jurisprudencia. Por ejemplo, en la jurisprudencia anterior a todo esto, se reconocía que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, quien gobierna la matrícula de todos nosotros que somos abogados, es el Colegio Público de Abogados. Una sanción del Colegio Público de Abogados, según la Corte Federal, es un supuesto de acto administrativo sancionador. Ergo, aunque el colegio no sea parte de la administración, en ese aspecto se le reconoce que desarrolla función administrativa y se va a impugnar esa sanción por parte del Tribunal de Disciplina del colegio mediante las normas que rigen el acto administrativo. Ahora, este tema es un tema interesante, podríamos avanzar un poquito más, pero tenemos tantas cosas para decir que no nos va a alcanzar el tiempo. La ley incorpora el silencio estimatorio, el silencio positivo. Todos han oído hablar de esto. Es un tema, vos hablaste de este tema, yo te escuché para el silencio positivo. Ahí tuvieron un lindo debate sobre el tema del silencio positivo. Yo no voy a introducir en las honduras sobre las cuales trabajó Carlos ese tema, porque el tema acá es un poco más acotado. ¿Cuál es el tema que me interesa en esta primera parcela de la teoría del acto administrativo? Es la de saber, o preguntarme, o interrogarme, si el acto, o mejor dicho, si el silencio estimatorio de la administración, según los términos del artículo 10 de la Ley de Procedimiento, es o no un acto administrativo. Porque convengamos, todo. Si el acto es la declaración, que hemos definido, y esto prácticamente están de acuerdo todos los autores, que es declaración, el sustrato material de la declaración, si el acto administrativo es declaración, el silencio me parece que es lo contrario, es la no declaración. Razón por la cual la pregunta es pertinente. ¿El silencio estimatorio es acto o no es acto administrativo? Me parece que la respuesta es el silencio no es acto administrativo. Sin embargo, en el esquema de ordenación de la ley es un equivalente funcional del acto. Vuelvo con esto. El silencio en sí mismo no es un acto administrativo. La ley lo equipara al acto administrativo, pero no es técnicamente un acto administrativo. La ley le da a ese silencio, cuando solicita una autorización y la administración no responde durante el lapso que corresponde, bueno, se le considera que tiene contenido o sentido positivo, ahí estamos frente al equivalente funcional del acto. Y si ya estamos frente a la equiparación o el equivalente funcional del acto, si en virtud de ese silencio, lo que se decide, ese silencio estimatorio, es ilegítimo, la administración luego tendrá dos vías. O podrá luego iniciar lo que se denomina el proceso de revisión o anulación de oficio, si el acto o si el silencio positivo no generó una situación estable, o si estamos en presencia de un silencio positivo estable, deberá iniciar otra cosa que se llama acción de lesividad, que es la acción de nulidad que interpone el propio Estado contra sus actos. Acción de lesividad.
Pero volvemos con esto. Técnicamente el silencio no es acto administrativo, sino es un equivalente. Es una equiparación que la ley le reconoce a ese silencio positivo. Artículo 10 de la ley de procedimientos. La ley incorpora, dentro de los elementos que yo enumeré al comienzo, incorpora a la voluntad sin dolo, sin error, sin violencia. Hasta hace un mes y medio, cuando uno estudiaba el tema de la ley de procesos administrativos, se hablaba de la voluntad se presentaba como un presupuesto, la voluntad sin vicios del titular del órgano, un presupuesto de validez. Algunos consideran que hoy ese presupuesto ha mutado en elemento porque está incluido en el inciso A del artículo 7. En mi parecer, sigue siendo presupuesto, pero está dentro de los elementos del acto administrativo. El segundo punto donde vamos a encontrar una modificación que no es menor es en el artículo 7, inciso D, que regula el elemento procedimiento. ¿Vieron cuando dije el cómo y lo asocié con el procedimiento? Bueno, antes, ¿qué decía la ley? Que el acto, o sea, ¿cuál es el requisito esencial? El acto debe cumplir con los procedimientos esenciales y sustanciales antes de la emisión del acto. Procedimientos esenciales y sustanciales que pueden ser expresos y también implícitos. ¿Qué hizo el legislador? Eliminó la idea de esencial y sustancial. Entonces, el acto debe cumplir con los procedimientos previstos, expresos implícitamente, antes de la emisión del acto. ¿Por qué antes de la emisión del acto? Es muy importante. Porque estamos preparando el acto. Ahora, no estamos preparando cualquier acto. Estamos preparando un acto administrativo, que como señalé al comienzo, ese acto administrativo tiene la virtualidad de modificar por sí mismo la situación sobre la que actúa. Es decir, no tiene que venir un juez para decir, eso es obligatorio. El acto me modifica la situación inmediatamente. La declaración, que es acto, modifica la situación. Entonces, la observancia de los procedimientos previos es decisiva. Es decisiva. Porque se compensa esa prerrogativa que tiene la administración con el cumplimiento de estas formalidades o estas formas. Ahora, la ley introduce algo que es muy interesante. Introduce lo que se denomina técnicamente la tutela administrativa efectiva. Es decir, el artículo 7, inciso D, introduce e incluye como parte de esos procedimientos que el ordenamiento debe cumplir a la tutela administrativa efectiva. Ven que cuando yo digo ordenamiento jurídico o cuando la ley dice ordenamiento jurídico, se está refiriendo a dos cosas: a reglas efectivas, por ejemplo, y también a principios. ¿Pueden o no estar? La ley enumera una serie de principios. Volvemos con esto. Está incluido, y esto es muy relevante, está incluido dentro de los procedimientos que la administración debe cumplir antes de la emisión del acto, ¿sí?, a la tutela administrativa efectiva. La tutela administrativa efectiva es una variable de la tutela judicial efectiva. Cuando uno lee algunos fallos, que hay un fallo que es emblemático en la Argentina, que se llama Astorga-Braz, vamos a encontrar que dentro de la tutela administrativa efectiva hay diferentes momentos. El primer momento es la posibilidad de acceder sin valladares a la administración, a solicitar o a reclamar o a interponer recursos, etcétera, sin ningún tipo de obstáculo. El segundo momento es el derecho a un procedimiento llevado en legal forma, con lo cual incluye algunas subvariables acá, ¿no?, que después vamos a ver. Y el tercer momento de la tutela administrativa efectiva es el derecho a un procedimiento útil, a un procedimiento que sea efectivo, un procedimiento útil. Esto lo dice la Corte en un fallo que se llama Astorga-Braz de octubre del año 2004. La Ley de Procedimientos Administrativos, toma lo que se denomina a la tutela administrativa efectiva y la reconoce, la introduce como un principio fundamental del procedimiento administrativo. Ustedes van a encontrar que aparecen distintos principios generales. Juridicidad, después vamos a hablar de este tema, juridicidad, proporcionalidad, razonabilidad, transparencia, buena administración, tutela administrativa efectiva. De todos los nuevos principios
que el esquema de ordenación establecido por la 27742, de todos estos principios, el único de esos principios que es desarrollado en cuanto a su contenido es la tutela administrativa efectiva. Los otros son enunciados, pero la ley no establece un contenido como si, por ejemplo, lo hacen otras leyes provinciales como la 9003. Cuando va enumerando los principios, o mejor dicho, los diferentes segmentos, porciones o partes que componen a la tutela administrativa efectiva, la ley dice, bueno, la tutela administrativa efectiva se compone con el derecho a ser oído antes de la emisión del acto. Esto es un principio básico, que sobre todo estoy hablando a mis colegas de la administración, básico. Ya aparece en la Biblia cuando Dios le interroga a Adán por el tema de lo que había hecho, antes de expulsarlo del paraíso. O sea, fijémonos que estamos hablando de un principio de justicia natural. Cuando uno lee un poco lo que ocurre en otras latitudes, lo que sería el derecho inglés, el rule of law, vamos a encontrar que hay dos grandes principios ahí. Uno es que nadie puede ser juez y parte simultáneamente. Por decir algo así como, el que es juez y parte se lleva la mejor parte. Hablando de su participación en esa casa. Y el otro gran principio del rule of law es precisamente el derecho a ser oído antes de la emisión de un acto que pueda generar, pueda afectar o pueda generar. Bueno, entonces, ese primer momento de la tutela administrativa efectiva en la ley es precisamente el derecho a ser oído antes de la emisión del acto. El segundo momento es el derecho de ofrecer y producir prueba, pero no solamente eso, sino que la prueba sea valorada. No es que nos permitan alegar y probar y que después se resuelva como si nada hubiera pasado. El tercer momento de esto es el derecho a una decisión fundada. ¿Una decisión fundada en qué? En derecho, reglas, principios. Y el cuarto momento es el derecho a que la tramitación y todo el procedimiento se desarrolle dentro de un plazo razonable. No te pide paja. Estás escribiendo sobre esto, no te pide paja. De todo esto que acabo de decir, lo único nuevo es lo último. Se incorpora el principio de plazo razonable, porque todo lo demás, lo anterior, estaba incluido dentro de la garantía del debido proceso adjetivo de la ley de procedimientos. Lo único que incorpora la ley es la garantía de plazo razonable. No voy a hablar ahora de un tema que es para el debate. ¿Dónde es más amplio? ¿Dónde aparece más amplio el principio de tutela administrativa efectiva, que es una derivación del artículo 18 de la Constitución, del artículo 8 y 25 de la Convención Americana y de otros instrumentos de protección de los derechos humanos? ¿Cuál es más amplio? ¿La garantía de la tutela administrativa efectiva que reconoce la Corte en el caso Astorga Brach o el artículo 1, inciso 1 bis A de la Ley de Procedimientos modificada por la 27742? A mí me da la impresión, pero bueno, merece un debate merece un debate académico, que me da la impresión que es más amplia la garantía tal cual está regulada en el considerando séptimo de Astorga Brach a lo que está regulado hoy en la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué? Porque se contempla un primer momento de acceso sin valladares a la administración. Bueno, esto incluso hasta podría llegar a estar íncito en la garantía ser oído, pero se incluye también un tercer momento que no aparece en la ley. El tercer momento es el derecho a una decisión útil, un derecho a la efectivización de lo decidido. Y este tercer momento que aparece en Astorga Brach, pero no aparece en la ley, artículo 1 bis, lleva íncito la garantía, lleva incluida la garantía a la tutela, no solamente administrativa efectiva, la efectivización de lo decidido, sino que lleva íncito la garantía asegurativa, la garantía a una tutela cautelar efectiva, en sede administrativa y en sede judicial. Con lo cual, en verdad, cuando hablamos de tutela administrativa efectiva, veamos, ¿nos regimos por lo que dice la Corte en Astorga Brach o solamente mantenemos el artículo 1 bis? O vemos si de alguna forma podemos compatibilizar ambos criterios. Bien. Ese artículo, este es el artículo séptimo, inciso D, que tiene esta variante que a mí me parece importante. Entonces, volviendo sobre esto, o sea, la reformulación, lo importante de esos requisitos que yo enumeré para responder las preguntas es cómo se configuran. ¿Cómo se configuran? Tengo tiempo ahora para hablar de todo esto, pero cómo se configura la competencia, cómo se configura la causa, el objeto, y sí tengo que manifestar para esta reunión que hay una modificación que no es menor
en el elemento procedimiento, por cuanto se incluye dentro del elemento procedimiento que la administración debe respetar antes de la emisión del acto, a la garantía, a la tutela administrativa efectiva. Luego veremos si esta violación o una hipotética violación a la tutela administrativa efectiva genera un vicio particular, un tipo de vicio particular. Otra modificación que se introduce en la ley, reside en el artículo 8º respecto de la forma. Este artículo 8º establece que el acto debe ser escrito, introduce la idea de que puede ser escrito de manera gráfica, digital o electrónica, va diciendo una serie de cosas, pero bueno, esto en alguna medida estaba ya antes en la jurisprudencia y la doctrina, no hay problema. Lo importante del artículo 8º, quizás, párrafo primero, sino la segunda parte, que se vincula con lo que es el régimen de la invalidez por la inobservancia de la ley. Yo lo voy a ver más adelante. Simplemente les pido nada más que me permitan hacer una breve explicación. La locución forma en la ley de procedimientos tiene dos opciones. Una forma en un sentido estricto, se refiere básicamente a la exteriorización del acto, a la modalidad como se exterioriza ese acto, y forma en un sentido amplio. La ley, en su anterior versión, utilizaba las dos modalidades. En sentido estricto era el artículo 8º, es decir, modo de exteriorización, modo de expresión de ese acto administrativo, escrito, con la firma. Lugar y fecha hay que establecer. Pero también se incluía en el artículo 14 a la forma en un sentido amplio, que incluía esas formas, incluía el procedimiento, la motivación y esta forma en sentido estricto que es la exteriorización. Algunos autores de opinión minoritaria incluían a la notificación del acto, es decir, establecían entonces que había 4, vamos a decir así, supuestos que integraban esa forma, pero la realidad es que la notificación no es un elemento de validez, no integra la forma en este sentido, sino que más bien la notificación concierne a la eficacia del acto. Artículo 11 de la ley de procedimientos. Vamos a ver luego que esta idea de forma en un sentido amplio desaparece de la ley, porque hay una modificación de lo que ahora paso a exponer, que es el régimen de las nulidades. El régimen de las nulidades va a establecer en ese artículo 14 una serie de modificaciones. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. ¿Qué significa el régimen de las nulidades? La nulidad es la sanción que se produce por la inobservancia de determinados recaudos que debe cumplir el acto. Lo primero que yo tengo que tener, lo más claro que puedo decir con esto, es que la ley ha hecho más evidente la interconexión entre los elementos que yo acabo de señalar, que responden a esas preguntas iniciales, la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, la finalidad y la forma, ha hecho evidente la interconexión de estos elementos con los vicios. Antes no resultaba tan claro. Ahora es evidente, a lo cual se suma la voluntad. Entonces hay una modificación en la ley en la cual hay una interconexión, una relación, un vínculo umbilical entre lo que es el elemento y el vicio. Por ejemplo, en el vicio de voluntad está resuelto esto en el artículo 14, inciso A, distintos apartados. Dentro de los apartados de este inciso A están el acto, bueno, cuando hay dolo, cuando hay error, cuando hay violencia, etcétera, etcétera. Pero aparece uno muy interesante, que va a haber un vicio en la voluntad cuando el órgano colegiado no cumple con las formas que deben estar establecidas para que pueda emitir esa decisión como órgano colegiado. Es decir, cuando no se cumplen los requisitos de voluntad del órgano colegiado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a quienes trabajaron la ley, se olvidaron de establecer cuáles son los requisitos de formación de la voluntad del órgano colegiado. O sea, está establecido como vicio que determina la nulidad absoluta, pero ninguna norma establece cuáles son los requisitos que debe cumplir la decisión del órgano colegiado.
para quienes les interese, lo buscamos en un fallo muy interesante, con dictamen de la Procuradora Fiscal doctora Monti, en el caso González Lima. Ahí en González Lima va a estar lo que no dice la ley. Se requiere precisamente, bueno, una orden del día, se quiere convocar a la asamblea o convocar a la orden que corresponda, que se tiene que establecer previamente una orden del día, debe haber un quórum, debe haber deliberación, y la motivación de ese acto es a partir de las posiciones individuales que cada uno de los integrantes del órgano colegiado pueda expedirse en ese momento. González Lima le va a ser de mucha utilidad, por lo menos para esto. Pues ya vemos que hay un tema que no. Primer punto, respecto a las nulidades, que es un tema central, centralísimo para nuestra materia, es la interconexión entre los elementos y los vicios que determinan la nulidad absoluta del acto. Ahora, ¿qué criterio utiliza la ley para establecer si un acto es o no nulo? Nulidad absoluta. No voy a hacer toda la exposición respecto de cómo se llega a esto. La ley tiene un sistema bipartito, nulo y anulable. No incorpora, como veremos luego, el acto inexistente, y también sale de la idea del código de Vélez de la relación entre dos pares de conceptos, nulo, anulable, nulidad absoluta, nulidad relativa. El acto es nulo o anulable. El defecto del acto, la transgresión puede ser que determine que el acto es nulo o anulable. ¿Cuándo el acto va a ser nulo? Cuando sean dos de estas situaciones. Esto parece también con bastante claridad para él. Cuando el acto carece del elemento esencial, cuando se omite ese elemento esencial, ahí tenemos un supuesto de nulidad. O cuando se produce también un equivalente funcional, que es el vicio grave. Esto ya estaba en la jurisprudencia, lo que hace la ley es en alguna medida, bueno, hacerlo más evidente en este artículo 14. ¿Cuándo un acto es anulable? Bueno, la ley sigue un criterio que en este punto vale la pena detenerse un minuto. Por lo que uno pudo haber leído de quienes de alguna forma han sido los inspiradores del texto legal vigente, se ha querido seguir un sistema similar al español. España, ustedes saben, sancionó en 1958 una ley de procedimientos administrativos durante el franquismo, que fue en alguna medida un esquema que le sirvió a las autoridades de facto en el 72 para poder desarrollar o poder proyectar lo que conocimos como Ley 19.549. Ahora, luego de la reforma constitucional en España del año 78, en el año 92 se sanciona una nueva ley de procedimientos administrativos, la ley 3092, que es modificada, una modificación bastante importante, por la ley 499. Y luego, en 2015, se sanciona una nueva ley de procedimientos administrativos, la ley 3915. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si yo estuviese en otro momento, diría, hace 50 y pico de años que estamos con una ley labrada en tiempos de interrupción institucional. Bueno, apenas poco tiempo después, a los 10, 12 años, ya España sancionaba una nueva ley de procedimientos administrativos. Nosotros demoramos 50 y pico de años para tener una ley de la democracia, que esto creo que es una de las cosas que más deberíamos celebrar, que es una ley de la democracia. Después examinamos el contexto. Ahora bien, en el sistema, tanto en la ley del 58 española, como la ley del 92, como la ley del año 2015, en estos sistemas, el legislador español lo que estableció fueron nulidades tasadas, es decir, nulidades específicamente. Por ejemplo, prescinde de una forma esencial tal, o tiene incompetencia manifiesta, o el acto administrativo lesiona una garantía fundamental que es susceptible de protección por la vía de amparo. Es decir, son nulidades que se denominan tasadas o muy precisas. Esto fue el criterio que asumió nuestro legislador en 2024, pero con algunas cuestiones que no son tan claras. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí va a aparecer que está perfectamente determinado el vicio que determina la nulidad absoluta. Por ejemplo, omisión, se omite la audiencia previa. Listo, no hay ninguna discusión con respecto a eso. Está perfectamente identificado que el vicio que determina la nulidad absoluta es la omisión de la audiencia previa. Emite un acto sin escuchar previamente al particular afectado, el acto es nulo. Punto, no hay duda. También hay otros aspectos que cuando se refiere a la causa, dice, bueno, inexistencia del antecedente de derecho de derecho, o falsedad del antecedente de derecho, lo tenemos bastante complejo. O cuando se dice el acto que tiene un objeto que no es cierto, o que no es posible, también. Con lo cual vemos que hay algunos supuestos de nulidades bastante concretas,
que en definitiva responden a esa idea de ser un sistema de nulidades tasados, por lo menos de las nulidades absolutas. Ahora, hay otros artículos que no son tan claros. Por ejemplo, violación grave del procedimiento aplicable. Aquí tenemos una indeterminación, una formulación tan vaporosa como la formulación anterior, que era violación en las formas esenciales del artículo 14 antiguo. O el acto no es conforme a derecho. Estamos hablando de unidades absolutas, que es un tema que o que no cumple los requisitos, como expliqué recién, de la conformación de la voluntad del órgano colegiado. O el abuso de poder, que se introduce ahora. De modo tal que si yo tuviese que hacer una apreciación sobre esto, diría, o digo, que se ha atenuado en alguna medida esa amplia potestad que tenía la administración, ese amplio radio o margen de apreciación que tenía la administración. ¿Por qué es importante esto? Porque ese amplio radio que tenía la administración para verificar si el acto era nulo o anulable, es decir, para establecer ya no si existe el vicio, sino para evaluar la magnitud del vicio, para evaluar el grado de la ilegitimidad. Ese es el punto. ¿Por qué es el punto? Porque me determina si el acto es regular o irregular, que vimos al comienzo. Bueno, la administración tenía un amplio margen para establecer si era una u otra manera. Ha quedado atenuado, se ha atenuado, pero no ha quedado del todo eliminado. Es decir, se ha atenuado este amplio margen de apreciación y al atenuarse este amplio margen de apreciación, en alguna medida se ha corregido en parte lo que es la hipertrofia de la potestad que generaba el régimen anterior de la ley de facto 19.531. Hay una atenuación. Ahora, pero pervive, por ejemplo, abuso de poder. Es nuevo esto. Abuso de poder. Fíjense que no estoy hablando de la desviación de poder, que es el vicio clásico que viene del siglo XIX, del Consejo de Estado, y que lo teníamos todos bastante, sabemos de qué hablamos. Abuso de poder. Y uno lee a quienes fueron quizás los inspiradores de la ley, y dicen que el abuso de poder es la desproporción. Y después siguen avanzando y nos dicen es la arbitrariedad. Para cerrar diciéndonos, es lo que tiende a evitar la persecución de las empresas privadas. Y ese es un vicio del acto administrativo, porque si es desproporción, este es un vicio del objeto. Si es arbitrariedad, puede ser objeto o causa. Ahora, este otro más bien pareciera ser que se vincula con la desviación de poder. Digo esto para decir que hay algo ahí, hay algo ahí que hay que tener presente, no para el ámbito en sede administrativa, sino para ver cómo se discierne esto, cómo se examina, cómo se va calibrando en sede judicial. Estamos hablando de qué hablamos cuando hablamos de abuso de poder. En este punto, abuso de poder, que se incluye dentro de la ley, tiene el mismo problema que la indeterminación de los principios del artículo 1 bis que yo acabo de decir. Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿O me decís yo? Ahora, un tema que no es menor. ¿Hay nulidades manifiestas o no hay nulidades manifiestas? Recuerden que el precedente Ganadera Los Lagos, con quienes estuvimos compartiendo algunos espacios académicos, saben que hay como un enamoramiento de mi parte de un fallo del año 1941. Ganadera Los Lagos, y lo estudiamos, y volvemos sobre Ganadera Los Lagos, y por qué, yo sé que los exámenes son complicados con esto, Ganadera Los Lagos, pero Ganadera Los Lagos tiene la particularidad de llevarnos a distintos temas desde la perspectiva del derecho administrativo, pero nos lleva al derecho civil, nos lleva al derecho constitucional, nos lleva al derecho procesal constitucional y volvemos al derecho administrativo. Es fabuloso. Tan fabuloso ese fallo que cuando tuvimos el problema de la ley de responsabilidad del Estado, cuando Ganadera Los Lagos dice, bueno, las normas del derecho civil se aplican al derecho administrativo con las discriminaciones propias de esta disciplina, es decir, pudiendo discernir que debe acomodarse, debe adaptarse a lo que es el derecho administrativo. Eso fue lo que de alguna forma permitió que muchos interpretaran en los artículos 1764 y 1765 del Código Civil, cuando se dice que no se van a aplicar al derecho, no se va a aplicar el derecho civil en la responsabilidad del Estado. No se va a aplicar de manera directa
ni subsidiaria, frente a lo cual dijeron desapareció la responsabilidad del Estado. No, hay que leer Ganadera de los Lagos, año 1941, doctor, que ahí vamos a ver que la aplicación de las normas, cuando hay una laguna, la aplicación de las normas del derecho civil, cuando hay una laguna, es analógica, no directa ni subsidiaria, analógica. En Ganadera de los Lagos, después de muchas historias, es muy interesante el fallo, pero lo que uno podía ver es que la Corte dice, bueno, no existen las nulidades manifiestas, llega a esa conclusión. Maricoff tiene una postura crítica con esto. ¿Por qué no existen las nulidades manifiestas? Y porque el acto se presume legítimo. Y porque el acto se presume legítimo, el particular tiene que alegar y tiene que probar. Y si tiene que alegar y probar sobre todo, es porque el vicio no es visible. Y si no es visible, si no es ostensible, no se va a aplicar un artículo de la 1047 que habilitaba el control de oficio de las validez o la nulidad de un acto administrativo. Es decir, el juez no podía de oficio declarar la nulidad de un acto. ¿Por qué? Porque le faltaba el carácter ostensivo. Podía ser nulo de nulidad absoluta, pero nunca ostensivo. Con lo cual se consagra en aquel momento en el Código de, bajo el Código de Deberes un supuesto de anulabilidad, de acto anulable, no nulo, anulable, de nulidad absoluta. Desde entonces el tema de las nulidades manifiestas tuvo toda una historia, Maricoff fue muy crítico y otros profesores también, pero claro, no podemos negar que a partir del amparo y sobre todo a partir del 43, cuando reconoce la ilegitimidad manifiesta, ya podemos reconocer que existen nulidades manifiestas. La ley en ningún momento, en los artículos 14 y 15 que se refieren específicamente a nulidades, alude a la nulidad manifiesta. No se refiere a eso. Pero sí se refiere a las nulidades ostensibles en un artículo que es el artículo 12, que es el artículo que se vincula con la suspensión de los efectos del acto administrativo. ¿Qué es la suspensión? Es la paralización de la ejecutividad del acto. Un acto administrativo que está llamado a producir efectos inmediatos, como vimos hace un momento, mediante el instituto de la suspensión, garantía esencial del particular, garantía fundamental, por eso insistí tanto con el tema de la tutela administrativa efectiva, garantía fundamental, la suspensión de los efectos del acto, paraliza esa ejecutividad inmediata. Entonces dice la ley, cuando el acto administrativo, en definitiva el recurso, no suspende. La demanda judicial tampoco suspende. Podrá la administración suspender los efectos del acto si el particular alega una nulidad absoluta y ostensible, es decir, manifiesta. Con lo cual aparece acá la nulidad manifiesta. ¿Qué sentido va a tener la nulidad manifiesta? Y algunos autores van a decir, bueno, si la nulidad es manifiesta, el particular está en condiciones de considerar que ese acto no se presume legítimo y está en condiciones de desobedecer válidamente ese acto a su cuenta y riesgo. Bueno, eso es una posición de la Corte. Yo creo que existiendo un desarrollo tan exponencial y tan importante de mecanismos de tutela urgente a nivel administrativo y sobre todo naturalmente judicial, me parece que no sé si es esa la variable más apropiada, sino que esa nulidad manifiesta guarda relación en parte con lo que es el proceso y las condiciones de procedencia de lo que es la pretensión de amparo, que se requiere la ilegitimidad manifiesta. También lo manifiesto podrá ser de utilidad en materia de tutela cautelar. En la doctrina de la Corte va a aparecer que se requiere nulidad manifiesta según la Corte para hacer caer la presunción de legitimidad. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 13 de la 26.854, que es la ley de medidas cautelares, no establece que el acto tenga que padecer una ilegitimidad manifiesta. Dice, deben existir indicios serios y graves de ilegitimidad, pero nunca dice la ley, porque son diferentes concepciones. Porque la ley dice que lo que se suspende, lo que se paraliza, es la ejecutividad y la eficacia del acto, no su presunción de legitimidad que se mantiene hasta que el acto se extingue. Pero bueno, eso es otro tema. Los supuestos también que realmente entonces, frente a esta situación, la posibilidad de decir, bueno, lo manifiesto, ¿en dónde juega? Insisto, para algunos en que va a permitir al particular la desobediencia del acto a su cuenta y riesgo. Yo tengo que ser claro, hay algunos ordenamientos, como los de las hermosas provincias de Salta, Mendoza y Neuquén, Neuquén 1284, ley 1284, Mendoza 9003, ley 5843 de la provincia de Salta, o también el Código de Procedimientos de la provincia de Corrientes, todas hermosas provincias, en los cuales está establecido en determinados supuestos que la existencia de un vicio grosero, que puede ser o grave y manifiesto,
van a determinar que ese acto es un acto inexistente. Y frente al acto inexistente, ese acto se considera que es irregular y no vincula la obediencia ni para la administración ni para el particular. Pero eso está previsto en esos ordenamientos. Nuestro ordenamiento no prevé el acto inexistente, no prevé, en definitiva, autoriza al particular a desobedecer. No aparece en ningún lugar. La única norma que en el orden federal, por lo menos yo reconozco, que por la importancia que tiene, que todos deberíamos tener en cuenta, que en alguna medida puede dar una respuesta para esa situación, son los supuestos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Ese artículo es un artículo central para lo que es el Estado constitucional, social y democrático de derecho. Ese es el artículo que en definitiva está sosteniendo el principio democrático. ¿Y por qué digo que ahí va a aparecer sí este instituto, el de la desobediencia? Porque establece que frente a la interrupción del orden institucional autoriza al pueblo a resistir frente a esa decisión que interrumpe el orden institucional. Es el único supuesto. Es el único supuesto en el cual se establece una actuación de este tipo. Pero me da la impresión, digo esto porque seguramente muchos autores van a decir que frente al criterio ostensible del vicio, se habilita la desobediencia, y a mí me parece que la autotutela privada de derechos queda solamente reservada a este supuesto del artículo 36, gravísimo supuesto del artículo 36. La ley no lo prevé. Otra situación que se va a dar, el del acto administrativo inexistente. Lo del octavo lo dejé para ahora, porque hay dos supuestos que también, lo que en principio sería la doctrina inspiradora de esta ley, sostiene que el artículo octavo, segunda parte, y el artículo 23 consagran un acto administrativo inexistente. Esto no es un tema menor, colegas, no es un tema menor. La ley de procedimientos nacional, en el régimen de nulidades, no consagra la teoría del acto inexistente. Esta doctrina, que está llamada a tener repercusión en el ámbito administrativo, dice que el supuesto del artículo octavo de un acto administrativo sin firma o acto administrativo que no es escrito, al decir que ese acto no produce efectos de ninguna especie, es un acto inexistente. Error. ¿Por qué? Porque si el acto no tiene firma o no está escrito, lo que sucede acá es que no hay acto. Es decir, no hay un acto administrativo inexistente, sino hay inexistencia material de acto, que es otra cosa. Es otra cosa, algo bastante parecido a lo que vimos en algunos fallos en materia de contrataciones públicas. Entonces, el primer supuesto de que esta doctrina denomina acto inexistente, en verdad, es un supuesto de inexistencia material de acto administrativo, por ejemplo, por carencia de. El segundo supuesto que la doctrina establece, o por lo menos señala como un caso de acto inexistente, se refiere al acto que contradice lo decidido en la sentencia. Dicen estos autores, señalan, bueno, ese acto, ¿por qué? Porque la ley dice que frente al acto que contradiga lo que estableció la sentencia, ese acto no producirá efectos de ninguna especie. Y dice, este es un acto inexistente. También tenemos dudas. Porque para que ese acto no produzca efectos de ninguna especie, es decir, para que sea ineficaz, tiene que darse todo un recorrido anterior. Indudablemente, esta doctrina no lo tuvo. Y es importante discernir, algo que siempre hemos hablado con algunos colegas que compartimos espacios académicos, es importante discernir la diferencia entre lo que es ilegitimidad, invalidez, nulidad e ineficacia. La ley se está refiriendo a la ineficacia, pero para que se llegue a esa ineficacia tiene que darse todo el ítem anterior, que es la ilegalidad o la ilegitimidad o la antijuridicidad, en la discordancia del acto con las normas que lo condicionan. Carlos me muestra algo, me digo, esto es ilegítimo. A lo mejor vulgarmente yo digo, bueno, es nulo ese acto, pero técnicamente es ilegítimo. ¿Por qué? Digo, porque estoy diciendo, ese acto está en discordancia con las normas que lo condicionan. Bien. Y la diferencia con invalidez, invalidez va a significar que hay una autoridad competente administrativa o judicial que declara la ilegitimidad. Ahí ya tiene otra cosa. ¿Y nulidad qué es? El efecto que va a producir esto. Es decir, la remoción del acto del mundo jurídico, frente a lo cual se va a dar la consecuencia fáctica, que va a ser la cesación definitiva de sus efectos. Cesación definitiva de sus efectos que esencialmente, si el acto es nulo, va a tener una vuelta a una situación anterior a la existente. Se retrotrae, se dice que es extum, a una situación anterior a la existente, salvo la excepción que va a establecer la ley.
que sea una situación de equidad y que el particular no haya incurrido en dolo. Entonces, este artículo 23 no consagra la teoría del acto inexistente como dicen algunos autores. Es la consecuencia, es la ineficacia del acto por una invalidez previa que declara el juez, que en definitiva lleva el proceso, que declara el juez en el ámbito, porque se ha dictado un acto administrativo que es contrario a lo establecido en ese juicio. En los dos supuestos, insisto con esto, son supuestos diferentes, aunque estos autores por lo menos han coincidido que es un supuesto de inexistencia, y a nuestro modo de ver, la ley, la nueva ley, o la ley 27742, no introduce dentro del esquema de ordenación actual, no introduce el acto inexistente. Yo no quiero cansarlos con esto, yo me encantaría, si quieren después hacemos preguntas, no quiero, la verdad que tengo muchas cosas para decirles, y más bien vamos a cerrarlo, Carlos, porque ya llevo un rato hablando y la verdad que han sido todos muy, muy respetuosos, les agradezco infinitamente la predisposición. Tenemos para 2 horas más, si quieren, pero vamos a cerrar acá. Parte no lo hemos dicho, pero a ver, yo tendría que empezar de vuelta. Hago esto y yo tengo que empezar de vuelta. Hasta hace 2 meses, 1 mes y medio, no sé cuánto, 2 meses, hasta hace 2 meses, cuando hablábamos de este tema, nos presentábamos en las clases y en los lugares tenemos que charlar de esto, y señalábamos que el problema que tenía hoy el procedimiento administrativo y el acto administrativo era un problema bastante importante. ¿Cuál era el problema? Era la superposición de modelos de derecho administrativo. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Sí, la superposición de modelos de derecho administrativo. Porque si uno se ponía a ver, esa ley de procedimientos administrativos había sido sancionada en tiempos de quiebre institucional. Y la mayor reforma que se le hace, que es del 77, también se introdujo en tiempos de quiebre institucional. Y la jurisprudencia labrada por la Corte en tiempos de quiebre institucional, incluso hoy mismo, sigue siendo invocada por los tribunales y por la propia Corte. La jurisprudencia labrada en tiempos de quiebre institucional. Entonces, ahí teníamos un problema importante. Teníamos un problema de que ese esquema de ordenación de la ley 19.549 en su versión originaria era un esquema que básicamente aseguraba la hipertrofia de la potestad. Y en base a ello, en definitiva, había dentro de lo que ustedes saben que el esquema del derecho administrativo es muy sencillo por lo menos para explicarlo. Se integra de prerrogativas y de garantías. Entonces, lo que se procura en general, lo que uno trabaja, es cómo juegan unas y otras. Algunos hablan de la idea de equilibrio, preferimos hablar de la armonización entre prerrogativa y garantía. Bueno, había un importante grado de desarrollo de estas prerrogativas, con lo cual implicaba una limitación sobre la parte de las garantías. Es un modelo con muchas características, ¿no? Imagínense que esto es de la misma época en el cual se impedía que en el amparo se pudiera hacer el control de constitucionalidad, artículo 2º, inciso D de la 1686. Este modelo, un modelo labrado, insisto, extramuros de los principios basilares del Estado de Derecho, es decir, extramuros de lo que es el principio de supremacía de la Constitución. Recuerden que para la Corte de tiempos de quiebre institucional, por encima de la Constitución estaban los estatutos que fueron impuestos por la fuerza. Entonces, extramuros de la supremacía de la Constitución, extramuros de la idea de fuerza normativa de la Constitución, extramuros de lo que es la separación entre los poderes, extramuros de lo que es el respeto de las garantías básicas esenciales y los derechos humanos. El derecho era producto de lo que decidía el jerarca y no de lo que decidía el pueblo, la voluntad general. Bueno, parte de eso conformaba el derecho administrativo. El segundo modelo, recuerden que no estoy hablando de una evolución. Yo dije que el problema es la coexistencia, no la evolución. El segundo modelo es el modelo que denominamos del derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho. Un derecho administrativo que se preocupa por algunos de los aspectos que yo señalé recién. Se preocupa básicamente en el quién, es decir, en la competencia, y en el cómo,
Y el resto vemos. No es tan importante. Lo importante es el quién y el cómo. Esa es la competencia y el procedimiento. El resto se ve. Este modelo, el modelo del Estado formal y democrático de derecho, tiene, a nuestro modo de ver, tiene tres debilidades, tiene tres quiebres o fragilidades. El primer quiebre es que en este modelo de Estado formal y democrático de derecho pervivieron muchos de los institutos labrados en tiempos de quiebre institucional, es decir, prácticamente pasó en bloque y se lo aceptó. El segundo quiebre, o la segunda debilidad, se vincula ya con otra cosa, se vincula con que es un modelo demasiado permeable a los intereses sectoriales. Por ejemplo, si ustedes leen en una ley que es la 27328, denominada Ley que regula los contratos de participación público-privada, van a encontrar ahí un artículo muy interesante, se los recomiendo a todos los que les interese este tema, vale la pena. Ese artículo 9, inciso P de Pablo, de la 27328, va a establecer que no se va a aplicar contratos ni la posibilidad de suspender los efectos, ni la posibilidad de ejercer la potestad anulatoria, y a su vez establece de manera muy puntual que no se va a aplicar la ley de responsabilidad de Estado de manera directa, de manera subsidiaria y también de manera analógica. Queda claro. Entonces, esto va a aparecer en algunas de las leyes que aparece, por ejemplo, en materia de concesiones, en la ley bases. Es decir, lo que yo estoy señalando es que esta segunda debilidad se vincula por la cooptación de parte de lo que es el interés público por el interés privado. La tercera debilidad que tiene el modelo del Estado formal y democrático de derecho es la debilidad que concierne a la neutralidad que tienen estos esquemas de ordenación con respecto a la naturaleza de los derechos que pone en juego la relación de uso administrativa. Ustedes, no viene al caso, pero hay veces cuando hacemos las clases con estos temas, yo puedo explicar toda la ley de procedimientos administrativos y la parte de actos, y en ningún momento voy a nombrar, porque no está en la ley y tampoco en la jurisprudencia, la idea de lo que es la protección de un derecho humano, lo que es la protección de los derechos esenciales, o de los derechos que conforman, los derechos fundamentales que conforman el bloque de constitucionalidad. Esta es una debilidad importante, que recién el tercer modelo, el modelo del Estado constitucional, social y democrático de derecho, le viene a dar respuesta. El modelo del Estado constitucional es un modelo, el Estado constitucional, social y democrático de derecho es un modelo que está entroncado con los principios, valores y reglas de la Constitución Nacional convencionalizada en el 94. Siempre lo digo, y por supuesto los que ya me conocen saben que lo voy a decir, la locución o la expresión o el sintagma Constitución Nacional convencionalizada la extraigo del pensamiento del profesor Néstor Sangüesa, al que le rendimos homenaje porque este año falleció, pero nos ha dejado una obra buenísima, muy, muy buena, entre ellos esta expresión. Constitución Nacional convencionalizada, Constitución Nacional reciclada por los derechos que conforman los instrumentos de protección de los derechos humanos. Constitución reciclada por lo que es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este modelo, el del Estado constitucional, social y democrático de derechos, no voy a hacer muy largo esto, pero tiene lo que hemos denominado en algún lugar la tríada basal material, es decir, se sustenta en la tríada basal material. ¿Cuál es la tríada basal material del derecho administrativo en el Estado constitucional, social y democrático de derechos? Dignidad de la persona humana, derechos inviolables que le son inherentes y principio pro persona. Esta es la tríada basal, que la extraigo de la propia Constitución convencionalizada. La extraigo de algunos precedentes de la Corte Federal. Esa tríada basal, dignidad de la persona humana, derechos humanos fundamentales e inviolables, naturalmente, y principio pro persona, de esa tríada se extraen muchas consecuencias, muchos problemas. Uno de ellos es el principio que vamos a denominar interdicción de la insensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad social. Es uno de los corolarios que extraemos de esa tríada basal material del derecho administrativo en el Estado constitucional. Pues bien, yo expliqué esto, lo expliqué de una forma, yo creo que nadie imaginaba que vamos a explicar, la explicamos bien a la ley, explicamos las partes positivas y todavía falta una parte más que podemos explicar.
Y puedo seguir explicando, incluso hasta diciendo, esto es correcto lo que se hizo. Pero hay algo de base en todo esto, que me hace a mí tener una posición de reserva importante frente a esta ley 27742 en tanto reforma la ley de procedimientos administrativos. En ninguno de los principios cardinales que se enuncia aparece el principio de dignidad de la persona humana. En ninguno de los principios aparece derechos humanos. No se habla ni siquiera del principio pro persona. La realidad nos va mostrando que esto no es una situación que, bueno, que podemos decir una postura doctrinaria, surge de la propia Constitución. Esta ley se olvidó que el derecho administrativo es del Estado constitucional, es derecho constitucional y convencional en continuo y concreto desarrollo. Sin embargo, nada de eso tenemos. Nada de eso se tenemos, ni vinculado con situaciones de vulnerabilidad, ni tampoco se va a hablar de cómo llegamos a la protección de los derechos que requieren unas actuaciones positivas de la administración. Es por esta situación que me parece que la ley, para algunos profesores colegas, con los cuales compartimos muchos espacios, la ley es positiva. Y yo creo que tienen, en el esquema de ellos es correcto eso, la ley es positiva. ¿Es positiva para qué? Porque es instrumental a los fines queridos por la ley bases. Claro, indudablemente es funcional a eso. Viene básicamente a procurar la protección de dos derechos o garantías fundamentales. Por un lado, la ley está llamada esencialmente a proteger la garantía de defensa en sede administrativa y en sede judicial. Y en segundo lugar, no llegué a poder desarrollarlo, viene a proteger esencialmente el derecho de propiedad. Ahora, estos son los que se denominan derechos de primera generación. Son derechos que actúan como barrera. Pero hay más derechos, el derecho de la garantía de defensa y el derecho de propiedad. De consiguiente, aquí lo que en alguna medida yo quisiera comentarles a ustedes es que el vicio, la falla, la debilidad que tiene esta ley es que frente al problema que generaba esa coexistencia de modelos, en la cual preponderantemente teníamos el modelo 1 por sobre el resto, la respuesta era que el derecho administrativo y la ley de procedimiento administrativo y el acto administrativo pudiera traducir las exigencias axiológicas de los derechos fundamentales en reglas concretas de vida. Y esto es lo que ha faltado. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera referir algo, hacer una pregunta? Bien. Patricio, está muy buena tu intervención para tener como una síntesis de la modificación a la ley de procedimiento administrativo de punta a punta. Se pueden extraer muchos niveles de detalle detrás de cada cosa. Así que gracias por eso. Bueno, gracias ahí a quienes están en el espacio virtual. También gracias por estar. Bueno, yo creo que quedaron muchos temas, podemos estar alerta a una. dejemos abierta una próxima. Sí, sí. Antes de fin de año tenemos que completar. Muchas gracias. 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 Sacar una foto acá con. Están votando justo los